endocrino, donde tenemos a este cúmulo de células con funciones endocrinas, que son los implantes de Langerhans, donde tenemos a las células alfa, las células beta, que ya ustedes saben, cada una está encargada, por ejemplo, de la síntesis de insulina, glucagón, y también de la somatostatina a este nivel, ¿no? Importantes todos ellos. Pero también en el páncreas tenemos a los conductos, por ejemplo, intercalados, a los conductos interlobulares, a los conductos intralobulares. ¿Por qué es importante resaltar la presencia también de conductos en el páncreas? Porque vamos a ver que, por ejemplo, hay patologías como las pancreatitis que afectan principalmente al parénquima, o sea, a los acinos pancreáticos, incluso al componente endocrino del páncreas. En cambio, patologías como, por ejemplo, los quistes pancreáticos suelen derivar en muchas veces, sobre todo cuando son malignos, de los conductos pancreáticos. Se originan a partir de ellos, ¿no? Entonces es importante que podamos delimitar cada una de sus estructuras o cada una de las estructuras del páncreas y sus patologías asociadas. También recordemos que en el páncreas tenemos dos tipos de neoplasias malignas. Tenemos a los adenocarcinomas acinares, que son las neoplasias malignas más frecuentes del páncreas, y tenemos a los adenocarcinomas ductales, que se originan a partir de los conductos, también neoplasias importantes. En cualquiera de sus formas, la neoplasia maligna de páncreas es una neoplasia muy agresiva. Tal vez si alguno ha tenido la oportunidad, tiene algún conocido, son pacientes que ni bien se diagnostican, probablemente en el mejor de los casos tienen 4 meses de sobrevida, ¿no? Es una neoplasia muy agresiva que se extiende rápidamente a tejidos continuos. Vamos a empezar hablando entonces de la pancreatitis aguda, una patología, como su nombre lo dice, que está en relación a una inflamación aguda del parénquima pancreático. ¿Cuáles suelen ser las causas de esta inflamación aguda? Bueno, recuerden que en el 80% de los casos las pancreatitis son por cálculos biliares o también por alcohol. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de las colelitiasis, que es la presencia de piedritas en la vesícula, a menor tamaño de las piedras, mayor es el riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente estas piedritas avanzan por los conductos biliares, cístico, colédoco, llegan al páncreas y si se quedan estancadas a este nivel, pueden justamente producir, en estos casos, una de las complicaciones de la colelitiasis, que son justamente las pancreatitis, ¿no? Entonces, el 80% de las veces las pancreatitis agudas son por obstrucción biliar y por alcohol. Pero también tenemos otras causas, por ejemplo, neoplasias. Vamos a ver que algunos tumores pueden comprimir parcialmente los conductos, pueden generar también una reacción inflamatoria asociada. Algunos medicamentos también, infecciones, traumas, entre otras causas. Bien. En líneas generales, ¿cuáles son las principales causas para que se dé lugar una pancreatitis aguda? Bueno, tenemos estas tres. La obstrucción de los conductos, como lo es, o cuyo representante, digamos, sería la presencia de cálculos, derivados probablemente de la vesícula, que bajan por las vías biliares, se quedan ahí en el conducto pancreático, generando un daño importante. La injuria de las células acinares también es otra de las causas, y el transporte intracelular defectuoso. Un factor de riesgo de la lista que hemos visto, que está presente en estos tres mecanismos de daño en el páncreas, es el alcohol. El alcohol produce tanto obstrucción de los conductos, porque se genera una especie de hipersecreción proteinácea que obstruye los conductos tras la ingesta de alcohol. Eso también va a dar lugar a esta causa. La injuria de células acinares también es ocasionada por el alcohol y este último también. Bien, entonces, derivada de cada una de estas causas tenemos una serie de mecanismos adicionales, como por ejemplo el edema intersticial, la liberación de proenzimas intracelulares, hidrolasas lisosomales, entre otras causas que finalmente lo que van a llevar es a una injuria de las células acinares y a una activación de las enzimas. Recordemos que las enzimas en el páncreas son sintetizadas en una forma proactiva, ¿no? O sea, tienen que pasar estas enzimas al duodeno para recién poder ser activadas. Al igual como en el estómago teníamos mecanismos de defensa y mecanismos de lesión, en el páncreas también, justamente una de las defensas del páncreas es sintetizar esas enzimas en forma inactiva, para que justamente no le ocasionen daño. Pero ante ciertos contextos como los que ya hemos visto, se activan estas enzimas y se va a dar lugar a una cascada de eventos, dentro de los cuales vamos a encontrar hemorragia, edema intersticial, proteólisis y la clásica necrosis grasa o adiposa. Recuerden, cuando hemos visto necrosis, justamente una entidad característica de la necrosis grasa es la pancreatitis aguda, ¿no? Donde vamos a ver las clásicas células adiposas fantasma, por ejemplo, como alguno de los hallazgos característicos.
Aquí estamos viendo entonces dos imágenes de pancreatitis. Acá tenemos entonces el parénquima pancreático, donde identificamos los acinos pancreáticos rodeados por un infiltrado inflamatorio importante, hemorragia también, y hacia el exterior, lo cual se ve mejor en esta imagen. Empezamos a ver esta especie de material adiposo con áreas basófilas que le dan cierto contorno a los adipocitos también, esto mezclado con el tejido inflamatorio, lo cual nos da lugar a una necrosis grasa. La necrosis grasa entonces es característica de la pancreatitis aguda. En el caso de la pancreatitis aguda es una patología importante de cuidado y una de las primeras medidas que se toma para estos pacientes es suspender todo por la vía oral, para de esta manera poder empezar con la recuperación, sumada también a la abundante administración de líquidos endógenos. Un paciente con pancreatitis aguda que persiste con la causa de fondo que le produjo esta pancreatitis probablemente progresará hacia una pancreatitis crónica, la cual nuevamente, cuando vemos la lista de causas, tiene como primer lugar al alcoholismo crónico, que incluso aquí sí es la causa más frecuente. Recordemos que en la pancreatitis aguda, tanto el alcoholismo como la obstrucción por cálculos eran las causas más frecuentes. Bien, también tenemos lesiones autoinmunitarias, pancreatitis hereditarias, incluso que nos podrían llevar a una pancreatitis crónica, pero de lejos lo más frecuente es el alcohol. Y lo que va a pasar en la pancreatitis crónica es justamente que tras ciertos efectos causados, por ejemplo, por el alcohol, como estrés oxidativo, la lesión de por sí que genera el etanol, se van a empezar a secretar algunas citocinas profilogénicas, como el factor de crecimiento transformante beta, los cuales van a dar lugar a una importante proliferación fibroblástica alrededor de los acinos, de los conductos, y eso va a dar una clásica fibrosis pancreática sumada con una pérdida de las células acinales que se encontraban a ese nivel. Entonces, como toda inflamación crónica, la fibrosis es una característica distintiva de la pancreatitis crónica, sumada a la atrofia de los conductos y de los acinos también, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos tan solo un grupo de acinos pancreáticos atrapado en un mar de fibrosis. Algunos conductos todavía residuales por ahí. También es característica en la pancreatitis crónica la presencia de estos tapones proteínáceos dentro de los conductos, los cuales son aún más, con mayor detalle, exclusivos de la ingesta de alcohol, que clásicamente los forma y genera una obstrucción a este nivel. Pasamos a hablar de quistes en el páncreas. Y los quistes pueden ser congénitos o pueden ser quistes que se adquiridos, que se dan con lo largo del tiempo. Los quistes congénitos en el páncreas se suelen presentar en el contexto de patologías de tipo hereditario. Por ejemplo, la poliposis adenomatosa familiar. La enfermedad poliquística renal, es una patología autosómica dominante. No solo se presentan quistes en el riñón, sino también se presentan quistes, por ejemplo, en el páncreas, que suelen ser quistes únicos, que tienen un contenido variable, puede ser seroso, puede ser mucinoso, usualmente es un contenido seroso, y que no tienen mayor, consecuencia clínica. También tenemos a los pseudoquistes en el páncreas. ¿Y por qué se llaman pseudoquistes? Porque, por ejemplo, la entidad que hemos visto anteriormente, los quistes congénitos, se caracterizan porque justamente este quiste está rodeado o está tapizado por un epitelio, que puede ser un epitelio cúbico, un epitelio plano, por ejemplo. Pero en el caso de los pseudoquistes, tan solo estamos hablando de una cavidad que no tiene un epitelio de recubierto, por eso es un pseudoquiste. Es una cavidad que tan solo está conformada por residuos necróticos, inflamación, y suele ser una consecuencia o una complicación de las pancreatitis. Usualmente los pseudoquistes son entonces una secuela de muchas pancreatitis. Y en su aspecto histológico no vamos a ver más que inflamación crónica y tejido de degeneración, formando la parte de esta pared de estos quistes, que pueden estar ubicados en el epíplon menor, pueden estar ubicados adyacentes también al estómago y en otras ubicaciones adicionales. Finalmente, para hablar de neoplasias pancreáticas, vamos a empezar hablando de neoplasias quísticas. Y en el páncreas podemos tener diferentes tipos de quistes, también dependiendo de la ubicación anatómica. Por ejemplo, los tumores más benignos o los quistes más benignos en el páncreas suelen ser de ubicación en la cola del páncreas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de los quistes y cistoadenomas serosos, que suelen ser quistes pequeñitos como los que estamos viendo acá y que se ubican en la cola o en la parte del cuerpo del páncreas, sobre todo en la cola.
En cambio, cuando hablamos de quistes con un comportamiento preneoplásico, estamos hablando de los quistes mucinosos, los cuales también pueden evolucionar a otras entidades, como son las neoplasias pseudopapilares o los IPMNs, que son neoplasias intrapancreáticas mucinosas, que vamos a ver más adelante. En páncreas, los tumores más benignos están en la cola, y los más malignos, como estos últimos que mencioné, están localizados en la cabeza del páncreas, y también por esa ubicación suelen dar síntomas más tempranamente relacionados a la obstrucción de conductos, como ictericia, a diferencia de los quistes que están en la cola, que probablemente pues, por su ubicación no den alguna manifestación clínica característica o específica de la patología. Aquí tenemos una de las neoplasias benignas más frecuentes, que son los quistes serosos o cistoadenomas serosos, que son tumores quísticos que vamos a encontrar sobre todo en la cola del páncreas y que se presentan frecuentemente en mujeres ancianas. También se le conoce, bueno, una regla algo mnemotécnica, son tumores de las abuelitas, porque en páncreas tenemos tumores de las abuelitas, tumores de las madres y tumores de las hijas. Eso en relación a grupos etarios que afectan o son afectados por diferentes tipos de quistes que vamos a ir viendo. Bueno, estos son los tumores de las abuelitas, ¿no? Son tumores que se presentan en mujeres mayores, en la cola de páncreas, y que suelen tener asociación con algunas mutaciones genéticas, pero suelen tener un comportamiento también benigno. En cambio, los cistoadenomas mucinosos, ya no serosos, sino los mucinosos, suelen ser tumores que se pueden ubicar también en la cola del páncreas, pero sí se les conoce o se les reconoce un potencial preneoplásico hacia un carcinoma infiltrante. Estos se suelen presentar en mujeres adultas, o sea, serían considerados los de las madres, y están asociados a ciertas mutaciones genéticas, como la mutación en el oncogen KRAS y en el supresor tumoral TP53. Vamos a ver más adelante, justamente cuando hablemos de adenocarcinoma de páncreas, que las mutaciones genéticas más frecuentes en el carcinoma de páncreas en cuanto a oncogenes es la del KRAS, y en cuanto a supresores tumorales, la mutación del TP53 es de las más importantes. Pasamos a hablar de otro tumor quístico del páncreas, que son las neoplasias mucinosas papilares intraquísticas. Estas, a diferencia de las anteriores que hemos visto, se van a encontrar en la cabeza del páncreas, por lo cual probablemente en algunos casos puedan dar manifestaciones clínicas antes en comparación a las que estaban en cola, ¿no? Como síntomas obstructivos relacionados a ictericia. Estos también se les conoce un potencial premaligno, ya que se ha visto que evolucionan en algunos casos hacia un carcinoma infiltrante. Y nuevamente también reconocemos en este grupo ciertas mutaciones genéticas como la del KRAS y el TP53, nuevamente como les menciono, asociadas al adenocarcinoma de páncreas. Finalmente, una neoplasia que se presenta en mujeres jóvenes, o sea, los tumores de las hijas, en este caso sería la neoplasia sólida pseudopapilar, que es una neoplasia con un comportamiento maligno bien definido. También está asociado a ciertas mutaciones genéticas y cuyo tratamiento es quirúrgico. Finalmente, para hablar de los carcinomas de páncreas, mencionar que el carcinoma más frecuente en páncreas es el adenocarcinoma ductal infiltrante de páncreas, el cual puede tener algunas lesiones precursoras como las que estamos viendo en esta imagen. Lesiones que empiezan a partir de un epitelio de los conductos normal, un epitelio cúbico, el cual se puede ir haciendo columnar y puede ir adquiriendo cierta atipia nuclear progresivamente hasta generar un carcinoma invasivo netamente. Este cuadro tan solo para recordarles que existen algunas mutaciones características en el cáncer de páncreas. Hablando de oncogenes, la alteración más frecuente es la del KRAS, y genes supresores tumorales, la más frecuente es la del P16, CDKN2A, y la del TP53 también de segundo lugar. También mencionar que hay algunas entidades hereditarias sindrómicas asociadas al cáncer de páncreas. De todas estas, el más frecuente o la asociación más frecuente está en relación al síndrome de Peutz-Jeghers, que es un síndrome en el cual vamos a ver melanosis de piel y mucosas asociadas también a otro tipo de tumores, por ejemplo en el ovario, en el páncreas y en otros órganos también. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el cáncer de páncreas? Bueno, de todos estos, probablemente el factor de riesgo más importante es el tabaco, que sí está demostrado que es un factor de riesgo importante. Pero también la dieta rica en grasa, la pancreatitis crónica y la diabetes mellitus son factores de riesgo importantes.
Este adenocarcinoma entonces de páncreas, que como les comenté al inicio es muy agresivo, ya que suele ser raro los casos de pacientes que pasen los 4 meses tras el diagnóstico en cuanto a sobrevida. Se va a ver que están localizados más en la cabeza, en el 60%, y que característicamente son muy infiltrantes y presentan una desmoplasia, que es esta fibrosis marcada, abundante, siendo parte de la tumoración. El diagnóstico en el adenocarcinoma de páncreas se hace por el cuadro clínico, se hace por imagen también, y serológicamente se han identificado dos marcadores tumorales que, si bien es cierto se elevan en el cáncer de páncreas, no son específicos de este, que son el CA19-9 y el antígeno carcinoma embrionaris. Ambos se pueden elevar, pero no son exclusivos del cáncer de páncreas, también se elevan en otras neoplasias adicionales. Muy bien chicos, entonces hemos acabado con la clase de hoy, una clase más corta.